Y ahora sí. Sí, viene muchísimo en el examen. Entonces, tal vez se nos vaya como hora y media. O tal vez se nos vayan las 2 horas, pero vieras que no importa porque estamos invirtiendo bien el tiempo, porque eso sí hay que tenerlo bien, bien claro. Ah, bueno. Y es difícil. No, no, vieras que no es tan complicado. Pero como es algo muy nuevo, entonces sí hay que entrarle como poquito a poco. Cualquier pregunta que tengas me dices. Entonces, de esto de las razones trigonométricas, primero voy a explicarte qué es ese título tan raro, ¿verdad? Entonces, Sí. primero esto, la palabra razón, digamos, cuando uno piensa en razón, uno piensa como cuando alguien tiene la razón. Ah, usted tiene la razón. Pero en matemática, hablar de razón es lo mismo que hablar de fracción. Ok. Pues en matemática cuando se hablan de una razón, te están hablando de una fracción. Entonces ya se sabe que con ese tema tiene que ver algo con una fracción. Ahora, esta parte de trigonométrico, esto que dice tri, viene de 3. Tri viene de 3. Gono en griego significa lado. Y métrico viene de medición. Ahora, tal vez vos me puedes decir, pero ¿para qué el profe me explica esto si a mí no me van a preguntar qué significan las palabras? Porque cuando vos estés en el examen y te hablen de razones trigonométricas, ya vos vas a saber qué significa cada palabra. Entonces, Sí. ya uno no se asusta tanto. Y métrico significa medición. Entonces, Ok. así, para decirlo en resumen, ¿qué significa razones trigonométricas? Es formar fracciones con las medidas de las figuras que tienen 3 lados. ¿Y cuáles son las figuras que tienen 3 lados? Los triángulos. Exacto. O sea, este tema tiene que ver formar fracciones con las medidas de los triángulos. Eso es razones trigonométricas. Y ahora sí, voy a ponerte un ejemplo. Entonces vamos a poner por aquí. Formar fracciones. Formar fracciones con las medidas de los triángulos. Ah, ok. Ajá. Ok, entonces digamos que te ponen esto. Te lo ponen así. Te lo ponen así. Ok. Y voy a ponerte aquí, digamos que esto mide 3, que esto mide 4 y que esto mide 5. Ok. Vos, no sé si te acuerdas lo de la vez pasada, lo de Pitágoras, lo de la hipotenusa y los catetos. Más o menos. Digamos, en Sí. ese triángulo, ¿cuál sería la hipotenusa? El 5. Ajá, porque te acuerdas que la hipotenusa era el que estaba como de medio lado, siempre es el más grande, y es el que está enfrente de este ángulo de 90. Entonces vamos a escribirle por acá que ese 5 sería la hipotenusa. Y los otros serían los catetos. Entonces, este 4 sería un cateto y este 3 también sería un cateto. Entonces, cateto, cateto, hipotenusa. Ahora, en lo que nosotros vimos la semana pasada, nosotros no le pusimos un nombre especial a cada cateto. O sea, se llaman cateto y cateto, como que tienen el mismo nombre. En este tema de las razones trigonométricas, nosotros le vamos a dar un nombre diferente a cada uno. Ahora, ¿quién es el que le va a dar un nombre a esos catetos? Ve que vacilón. Digamos, este ángulo, el de 90, es el que me permite saber quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos. Pero estos otros ángulos de aquí, ve que no le ponen nada. Ellos los dejan Ajá. ahí como en blanco. En este tema, ellos le van a poner algún símbolo, algún número o algo como para poder diferenciarlo. Entonces, el símbolo me lo pudieron haber puesto en esta punta de abajo o en esta punta de arriba, cualquiera de las dos no importa. Donde sea que lo pongan, este símbolo es el que le va a dar nombre a los catetos. Ok. Entonces, ve que vacilón, cuando yo pongo este símbolo, hay uno de los catetos que está a la pura par de ese símbolo. Y hay otro cateto que está como enfrente, como en el otro lado. Entonces, Ajá. el cateto que está a la pura par del símbolo, sea cual sea el símbolo, no es que siempre hace el mismo, ¿verdad? Ese cateto que está a la par se va a llamar un cateto adyacente. Porque Me suena el tema. la palabra adyacente significa que está a la Adyacente. par. Como decir, si vos estás a la par de alguien, dice, mira, ellos están adyacentes. Eso Eso es, significa. le ¿Mm? pongo adyacente abajo del 4. Entonces. Sí, digamos, es que yo lo puse como para abajo, pero el nombre de ese 4 sería cateto adyacente. Ah, ok. Ajá. Es que no lo puse aquí porque si no, como que no se entiende bien de qué es. Y a este otro cateto, ve que este cateto está como enfrente, está como del otro lado de ese símbolo. Entonces, ese cateto se va a llamar cateto opuesto. Opuesto porque él está del otro lado del símbolo que me están dando.
¿Cómo lo vas Ok. viendo? Bien. Ok, ahí vamos bien. Ahora, con esto nosotros vamos a formar unas fracciones. Esas fracciones se van a llamar seno, coseno y tangente. No sé si lo has escuchado alguna vez, esas palabras, seno, coseno y tangente. Ahora, No, la verdad. ok, ok, son nombres griegos. ¿Por qué no dice seno, coseno? ¿Qué es eso tan raro? Son nombres griegos que ellos le dieron a esas fracciones que nosotros vamos a formar. O sea, nosotros vamos a formar siempre tres fracciones. Se pueden formar más fracciones, pero las que entran en noveno son esas tres, que son las básicas. Entonces, cuando ellos te hablan o te piden la fracción del seno, ya te voy a explicar cómo se hace esa fracción. Ellos no ponen la palabra completa, sino que le ponen sen. A la del coseno, ellos le ponen cos. Y a la del tangente, ellos le ponen tan. Lo hacen de esa forma para que se haga como más pequeño. Y Ok. aquí, a la par de esa palabra de tres letras que ponen ellos, ponen un paréntesis. Ahora, ¿qué es lo que van a poner dentro del paréntesis? El símbolo que le dio nombre a los catetos. O sea, cuando vos veas que te piden esas fracciones, ellos te van a poner la palabra seno, coseno, tangente, cualquiera de las tres, pero dentro tiene que venir cuál fue el símbolo que le dio el nombre a los catetos. Y la gente dice, ¿y eso por qué? Porque, digamos, hay ejercicios que ellos le ponen símbolo a las dos esquinas. Entonces, hay un problema. Si a mí me preguntan por este, el cateto sería perdón, el adyacente es el 4 y el opuesto sería el 3. Pero si a mí me preguntaran por este otro dentro del mismo triángulo, ya este pasaría a ser el adyacente y este pasaría a ser el opuesto. O sea, todo depende del ángulo que ellos me mencionen. ¿Cómo lo vas viendo? Más o menos. Ahí vamos, ahí vamos. Ok, ahora, para poder hacer esas fracciones, nosotros vamos a usar como una palabra clave. Esa palabra sí es bueno aprendérsela, que es la palabra socatoa. Es una palabra rara, pero cuando veas para qué sirve, le vas a encontrar el sentido. Porque me dices socatoa, eso suena como un idioma ahí extraño. Pero en esa palabra está el secreto de cómo formar esas fracciones que me están pidiendo. Entonces, ve que la palabra yo la dividí en tres partes. Ujú. Ahora, ¿por qué la dividí en tres partes? Porque esta primera letra, esta S, es del seno. Esta C es del coseno. Y esta T es del tangente. Ahora, os puedes decir, ok, si esta primera letra es del seno, estas otras dos letras que vienen a la par, ¿quiénes son? Son los valores que yo tengo que usar para formar esta fracción. Entonces ve que, digamos, aquí viene la S de seno y aquí viene una O y una H. Entonces, ¿quién es Ujú. esta O? Opuesto. ¿Quién es esta H? Hipotenusa. O sea, lo que me están diciendo es para formar la fracción del seno, tiene que agarrar el opuesto y agarrar la hipotenusa. En este caso, ¿quién es el opuesto? El opuesto es el 3. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa es el 5. Entonces sería el 3 con el 5. Y se pone en el orden como vienen en la palabra. La que aparece primero se pone arriba, la que aparece segundo se pone abajo. Ah, interesante. ¿Cómo lo vas viendo? Bien, de hecho que estoy apuntando que el sol significa sen, luego opuesto y hipotenusa. Ajá. Ok. Sí, hay gente que se lo apunta para abajo o se lo pone ahí a la par, como te vaya quedando mejor. Ahora, vamos con la segunda parte de la palabra, que es la que dice C, A y H. Ujú. Entonces, esta C es de coseno. Esta A es de adyacente. Y esta H es de hipotenusa. Entonces, te están diciendo, agarre el adyacente y agarre la hipotenusa y las pone en fracción. Entonces, el adyacente sería el 4. La hipotenusa sería el 5. Entonces, esto te quedaría 4 sobre 5. ¿Ok? Y ahora vamos con la tercera parte de la palabra. Esa T es de tangente. Esta O es de opuesto y esta A es de adyacente. Entonces te están diciendo, agarre el opuesto, agarre el adyacente y los pone en una fracción. Entonces el opuesto es el 3 y el adyacente es el 4. Entonces esta fracción te quedaría 3 entre 4. Mm, Y eso es todo.
Ok, entonces voy a explicarte esta. Lo primero, ve que ellos te ponen el triángulo, te ponen esas letras y cuando vos veas las palabras seno, coseno, tangente, lo que hay que formar son las fracciones. Pero para poder formar las fracciones de una forma más sencilla, yo siempre hago dos cosas. Escribir la palabra Socatoa. Y cada vez que vayas a hacer el ejercicio, ojalá que la escribas para que te la vayas aprendiendo. Listo. Entonces ya está la palabra Socatoa. Y ahora le vamos a poner nombre a cada uno de estas letras o de esos lados. Entonces, ¿quién sería la F? De catetos, de hipotenusa, ¿quién sería? La hipotenusa. Ok, entonces ya yo tengo que la F sería la hipotenusa. Ahora, ¿quién sería la W? Un cateto. ¿Pero cuál de los dos? Opuesto. ¿Por qué lo opuesto? Porque está al frente de ese, no. ¿De cuál? De la F. Del M. No, Perdón. porque el que le da el nombre no son estos de afuera. El que le da nombre a los catetos son estos de adentro. Ah, a veces, entonces ahí yo estaba mal. Entonces, ¿qué, ese W, quién sería? ¿El adyacente o el opuesto? Es que ¿sabes cuál es el problema? Que ¿Cuál? depende. Ahora, vos decís, ¿depende de qué? Depende de cuál es el ángulo en el que yo me fije. Por ejemplo, si yo me fijo en este, el W está a la par. Entonces sería el Ajá. adyacente. Pero si yo me fijo en este, el W está enfrente, entonces sería lo opuesto. Entonces me digo, puchi, ¿cómo hago yo para saber? Entonces la única forma de ponerle el nombre es que tengo que escoger alguno de estos dos. Entonces, digamos, viste que acá el primero me preguntan por el pi, entonces yo voy a escoger el pi. Ahora sí, fijándome en el pi, ¿quién sería ese W? Ve que Mm, estaría a la par. Entonces, como está a la par, sería la adyacente. adyacente. Ok, voy a apuntarlo. Ajá. Ahora, ¿quién sería la M? El opuesto. Sería lo opuesto, porque ya nosotros decidimos que nos estamos fijando en este pi. Ahora sí, te piden la fracción seno. ¿Cómo te quedaría esa fracción? Me quedaría tal. Ok. Con letras. Con letras. Ajá. W sobre F. Ve que estamos con seno. Velo aquí, es esta. Y vi que el seno dice opuesto. ¿Quién es el opuesto? La M. La M. Entonces sería la M. Ah, Pues entonces. la idea es que vos te guíes con lo de Socatoa, pero que te guíes con los nombres que le pusimos acá. Sí, ese con letras se me confunde un poquito más. La verdad. Honestamente. Entonces sería M sobre W. Mm, Ve que seno dice opuesto, Ay, es que a veces estoy súper hipotenusa. confundida. Estoy súper confundida con las. ¿Y quién es la hipotenusa? La F. La F. Entonces sería M sobre F. Uy, pero es más difícil con letras, me confundo más. Ajá, y te lo puse así al propio, porque en el examen lo han puesto así para enredar a la gente. Pero con la práctica va a ser que ya uno le va agarrando el toque. Ahora, el coseno, Es el pi igual. ajá, fijándose en el mismo ángulo, entonces ahora sería esta parte de acá. Entonces, coseno es adyacente hipotenusa. Entonces quedaría W sobre F. W sobre F. ¿Y cómo te quedaría el tangente? Ok, vamos a ver. Opuesto M sobre W. M sobre W. Ujú, así te quedaría. Ahora, el asunto es que para contestar las otras tres de abajo, para que se haga más ordenado, yo voy a dibujar el triángulo de nuevo. Y te voy a explicar por qué. Porque hay gente que dice, mira, ¿y para qué lo voy a dibujar otra vez si ya lo tengo ahí? Porque si yo le pongo los nombres en ese mismo triángulo, vieras que se hace un poco enredado. Ok, entonces aquí tengo, voy a poner de nuevo el pi y la b. Eso se llama beta, pero digamos la b. Entonces, ahora, ve que te están pidiendo de nuevo las tres fracciones, pero fijándome en el b. Ahora nos vamos a fijar en este b.
Ahora, ¿quién sería la hipotenusa? La hipotenusa ¿Qué es sería esta la... letra? Ujú. Por la F. Sigue siendo la F, porque la hipotenusa no va a cambiar. La hipotenusa va a seguir siendo la que está de medio lado, la que está enfrente del cuadrito. Hipotenusa no va a cambiar. Ahora, ¿quién sería el cateto adyacente? El cateto adyacente. Eso igual no cambia, ¿verdad? Eso sí va a cambiar, porque ve que me estoy En fijando en la B. Y adyacente significa el que está a la par. ¿Y cuál es el que está a la par de esta B? el Sería esta M. letra, sería la M. Entonces ve que ya nos está quedando diferente el triángulo de arriba. Por eso fue que lo dibujé por aparte. Mm, ¿Y quién sería el opuesto? sí, la W. Ajá. Entonces viste que si yo cambio de ángulo, V cambió todo. ajá. Bueno, lo único que no cambió fue la hipotenusa. Sí, en realidad los que se invirtieron fueron estos. El opuesto y el adyacente se invierten si yo cambio de esquinitas y cambio de... Pero no en todos los casos, ¿verdad, profe? Hay que prestar mucha atención en eso sí. Ujú. Sí, hay que Porque no. acordarse que adyacente es el que está a la par y opuesto es el que está como del otro lado, el que está enfrente. Ok, ¿cómo te quedaría el seno de B? El seno de B me quedaría. Ay, pucha. ¿De qué seno? Con las de adentro, nada más. Es esta. Ah, igual sigo utilizando las mismas fórmulas de arriba. Ajá, exacto. Ah, ok. Entonces sería W sobre M. W sobre F, perdón. W sobre F, exacto. Y ve que ya nos está quedando diferente a este de acá. El coseno, Ok, el coseno sería M sobre F. M sobre F. Ujú. ¿Y cómo te quedaría el tangente? Sería W sobre M. Opuesto sobre adyacente, W sobre M. ¿Cómo lo hice? Ya ahora sí un poco mejor. Ujú. Ahora, ese toque que te voy a explicar no te lo voy a explicar para enredarte. Es un toque como para saber que uno lo está haciendo bien. Curiosamente, si yo en un triángulo me hablan como así de las dos letras, el seno, digamos, de este símbolo va a ser igual al coseno de este otro símbolo. Siempre. ¿Cómo? El seno de Ajá. esta esquina va a ser igual al coseno de la otra esquina. Ah, ok. El coseno de esta esquina va a ser igual al seno de esta esquina. Como que el coseno de Solo uno va a ser igual al seno del otro y el seno de uno va a ser igual al coseno del otro. en todos los casos, ¿o no? Sí, en todos los casos, siempre y Ah, cuando ok. sea dentro del mismo triángulo, ¿verdad? Ok. Y curiosamente, el tangente siempre te va a quedar al revés. Al revés. Ah, vea que aquí arriba me quedó M con W, aquí nos quedó W sobre M. Si vos Mm, tomas otro triángulo y le sacas seno, coseno, tangente de una esquina, seno, coseno y tangente de la otra esquina y revisas, y si está bien hecho, siempre se va a cumplir eso. ok. Pero como te digo, eso no es algo que vos tengas que aprenderte o algo así, es como algo curioso ahí. Como una ayudita ahí. Exacto, exacto. Vamos a ponerte un ejemplo por aquí. Digamos que te den este triángulo. Entonces te ponen un triángulo. Yo intento poner los triángulos en diferentes posiciones, porque a veces la gente se acostumbra que el triángulo siempre lo hacen como viendo para el mismo lado. Y en el examen ellos lo pueden poner con la punta para allá, para abajo. Pero eso no es algo que te afecte. Entonces te ponen esto, te ponen este símbolo, te ponen que esto es un 10, te ponen que esto es un 7 y te preguntan por tangente de ese símbolo. Bueno, aquí la ventaja es que no nos ponen como el símbolo en las dos esquinas. Entonces no tenemos que dibujar los dos triángulos. Solo una esquina, entonces ya le ponemos opuesto, hipotenusa, adyacente y listo. Ok, ¿qué harías en ese ejercicio?
Ahí tengo que usar la fórmula, ¿verdad? Tangente, que es TOA. ¿Ves? Eso es lo curioso. Cuando ya uno tiene lo de la palabra SOHCAHTOA, hay gente que incluso se la aprende por parte. Entonces ya vos sabes que tangente es la O y la A. Ujú. Sin necesidad de poner todas. Yo la pongo siempre, pero. Ujú. Entonces la O y la A, listo. Sería lo opuesto y la hipotenusa es el 10. Ok, entonces pongámosle nombre. Este 10 sería la Listo. hipotenusa. Ok, Ujú. ¿quién sería ese 7? El opuesto, El opuesto porque está del otro lado del símbolo. ¿Y quién sería el adyacente? donde está el símbolo, que no tiene número. Sí, sería como aquí donde no hay número, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un problema. Cuando nos Bueno, fijamos en la parte del tangente, nos dice ponga en fracción el opuesto y el adyacente. El opuesto lo tengo, que es 7, pero el adyacente no lo tengo. ¿Y entonces qué hago? ahí es donde tengo que encontrar el cateto, ¿Y cómo lo encontrarías? utilizando la fórmula de hipotenusa y cateto. Exacto. Entonces ve No, que va a ser profe, tenemos que usar dos fórmulas en este tema. aquí todo se va enredando porque el tema anterior ya se mezcla con este y así Sí. y el que sigue se mezcla con los dos anteriores y así vamos. Ay, profe, sé que prestar mucha atención. Bueno, por lo menos ya más o menos sé qué hay que hacer. Por lo menos no Ok. olvide que hay que usar eso. Entonces, en la hipotenusa era la fórmula esta de cateto a la 2 más cateto a la 2, pero esa no me sirve porque eso es para averiguar hipotenusa y la hipotenusa ya tenemos. El cateto era esta otra, que era h a la 2 Menos. menos c a la 2. Esta es la que vamos a usar. Ok. Entonces esto nos iría quedando. Sería 10 a la 2 menos 7 a la 2. Ahora vamos a ir resolviendo esto. Entonces, 10 a la 2 sería 10 por 10, Ujú. que eso sería 100. 100. Menos 7 por 7, eso sería 49. Después hacemos esa resta. Entonces 100 menos 49, eso daría 51. Ahí donde estás no tenés calco a mano. La del cel, Ok, sacarle un igual. toquecito raíz de 51. Ok. Raíz de 50. 7.14. 7.14. Entonces vieras que ellos, cuando es este caso de hacer fracciones, ellos no acostumbran usar decimales. Entonces lo dejan así, raíz de 51. Se ve raro, pero Ok. raíz de 51. Y ahora sí, ¿Y ¿cómo así, te, y así se tiene que poner? sí? ¿Y cómo te Ah, quedaría la ok. fracción? Raíz sobre 51, ¿así? ¿O Así no? que es el Solo opuesto es, primero y después el adyacente. aquí hay 7 Ajá. sobre 51. O No sobre ponen, raíz. y ese es el problema, digamos, acuérdate que es un marque con X. Ellos en una opción pueden poner 7 sobre 51 y en otra poner 7 sobre raíz de 51. Y la correcta es la Ah, de la ok. raíz. Ah, ok. Eso es bastante importante. Esa sería la respuesta. Se ve raro, yo sé que se ve raro, pero... Ahora, ¿cuánto fue lo que te dio en decimal? 7.1414. 7.1414. Entonces, voy a hacerle un toquecito así. Si yo hubiera decidido ponerlo en decimal, a mí me hubiera quedado 7 entre 7.1414. Ahora, hacete un toquecito de esa división. 7 dividido entre 7.1414. 7 entre Es como 0,8 o 0,9. 0,980, sí. 0,980, digamos. 0,980. Entonces, te va a parecer raro, pero digamos, esta respuesta está buena. Y esta respuesta también está buena. Entonces vos me puedes decir, ¿y cómo hago yo para saber entonces cómo la tengo que hacer?
Porque vos mismo te fijas en el marque con X. Digamos, si vos ves que en el marque con X las opciones vienen de esta forma, con la raíz, entonces no es necesario pasarlo a decimal. Lo dejas así. Pero si Ok, vos ves que en las opciones lo ponen en decimal, entonces lo pasas a decimal, haces la fracción y haces la división. ok. Todo depende cómo ellos pongan las respuestas. Con razón, ¿verdad que yo no he entendido esa parte? Porque yo creo que en una tarea que usted me dejó la semana antepasada, creo que había una respuesta que solo venían decimales y mi respuesta era en fracción, entonces ahí estaba la respuesta, hay que pasarla a decimal. Ajá, estaba, pero es que ellos buscan la forma de escribirlo siempre de manera que la gente se enrede. Sí, Pero viste que ya ahora siempre, entiendo. sí, si viene en decimal, hacer la división y ya ahí te da la respuesta. ¿Cómo la viste? Bien, es difícil, pero sí, ya lo voy entendiendo un poquito más. Ujú, ujú. Ok, este toque que nosotros hicimos fue para poder hacerlo de tangente, que era opuesto y adyacente, averiguar la adyacente, hacer Pitágoras y todo lo que ya vimos. Hay otra forma. Entonces ve qué interesante. Yo tengo la palabra Socatoa. Y a mí me estaban preguntando, lo borré, pero voy a ponerlo. A mí lo que me estaban preguntando era el tangente. Y así, con lo que nosotros tenemos, el tangente no lo podemos hacer, no podemos hacer esa fracción, porque el tangente necesita del adyacente y no tenemos el adyacente. Otro método para poder hacerlo es, a pesar de que a mí me piden el tangente, yo no voy a hacer la fracción del tangente. Voy a hacer la fracción que yo pueda hacer con este 7 y con este 10. ¿Cuál fracción sentís vos que se puede hacer? Mm, Tengo el opuesto y tengo la hipotenusa. ¿Cuál podrá ser el seno, el coseno o el tangente? Que mm, tenga opuesto y que tenga hipotenusa. el so, ¿Puedo hacer esta? Entonces yo puedo hacer la fracción del seno. Entonces voy a poner seno, pongo el angulillo y hago la fracción. Que esa yo sí la puedo hacer. Ahora vos me puedes decir, sí, pero yo, ¿por qué la voy a hacer si no me la están preguntando? Ya eso es lo que te voy a explicar. Ahora, esto pasémoslo a decimal, que sería de nuevo el de arriba dividido entre el de abajo. El 7 dividido entre 10, ¿cuánto nos dará eso? ok, 7 dividido 0.7. 0.7. Entonces eso nos da 0.7. Ahora, ve qué interesante. El seno nos está dando 0.7. El problema es que a mí no me están preguntando el seno, me están preguntando el tangente. ¿Sí? ¿Cómo lo vas viendo? No hay más o menos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. O sea, nosotros averiguamos algo que no nos estaban preguntando. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Y cómo hago yo para llegar con esto que no me están preguntando a esto que sí es lo que me están preguntando? Ok, ok, entonces de esa tabla con números, ella va a venir en el examen. Entonces no es que hay que aprender, no, jamás, imagínate aprenderse eso, se vuelve loco uno. Eso viene en el examen y simplemente saber cómo se usa. No sé, nunca habéis visto esa tabla. No, es la primera vez que lo veo. Vieres que la mayoría de personas ven esa tabla en la parte de atrás y ni siquiera saben para qué sirve. Yo conozco gente que dice, uy, profe, yo nunca supe para qué era. Y si ellos la ponen es porque se puede usar, ¿verdad? No necesariamente porque hay que usarla, pero yo la puedo usar. Entonces voy a explicarte cómo se usa esta tabla. Aquí vienen números, un montón de números. Viene 0, 1, 37, todo, hasta el 83. La tabla que viene en el examen viene hasta el 90, pero esta del seguro la llegaron hasta ahí porque no les cabía en la hoja. Pero la tabla va a venir desde el 0 hasta el 90. Entonces ve que vienen cuatro columnas. Viene el ángulo, seno, coseno, tangente, el ángulo, seno, coseno y tangente. Entonces, nosotros hicimos el seno del simbolillo ese que parece como un pescado y nos dio 0,7, ¿cierto? Ujú. Entonces, ojo lo que yo voy a hacer.
en esta columna del seno, ¿por qué busco una columna del seno? Porque fue lo que nosotros averiguamos en decimal. Voy a buscar dónde estará ese 0,7. Entonces 0,0, 0,0, 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, ahí voy bajando, 0,5, 0,6, me vengo para acá y ve que aquí está el 0,6 y ve que aquí aparece el 0,7. ¿La viste? Ajá. Ahora, a nosotros nos dio 0,7 cerrado, sin ningún otro decimal. Aquí nos dio 0,71. Bueno, pero digamos que el que está más cerca es este. Porque ya este tiene 0,7 y un 3. Ya está como más, es más grande. Entonces, el que está más cerca fue este, 0,7. Sí, Ok. le vas agarrando más o menos. Sí, un poquito. Eso sí se me está confundiendo un poquito más, la verdad. Ok, ahorita vamos a practicar más. Entonces, lo que nos dio 0,7 lo tenemos aquí en la tabla. Pero a nosotros, ¿qué era lo que nos estaban preguntando? El tan, ¿te acuerdas? El que decía tangente. Ujú. Entonces nosotros no vamos ok, este lo ubicamos, pero el que vamos a responder no es este, el que vamos a responder es este, el tan. ¿Cuánto era lo que nos había dado en decimal cuando habíamos hecho el otro método? ¿Cómo? ¿Cuánto fue lo que nos había dado en decimal la respuesta? 0,7. No, pero la otra respuesta, cuando teníamos la fracción y lo pasamos a decimal. Ah, profe, no me acuerdo. No la notaste, que era como 0,98, algo así. Algo así, 0,98. Y esta nos está dando 1,03. O sea, están muy cerca. 0,98, 1,03. La respuesta que es 0,980. 0,980. Ahora, esta no nos está dando. Ese es el problema de la tabla, que la tabla no es tan exacta. Entonces, en vez de 0,980, nuestra respuesta con la tabla sería 1,03. Pero están muy cerca. Porque 0,98 está muy cerca del 1. Y este ve que es un poquito después del 1. O sea, están muy, muy, muy cerca. Es otro método. Ahora la gente dice, no, hombre, este método yo lo veo súper enredado, no me gustó para nada. Pero este método tiene una ventaja, nos ahorramos hacerlo de Pitágoras y nos ahorramos. Simplemente es llegar y buscar en la tabla. Aunque no me creas, este método es más rápido. Lo que pasa es que al principio parece ser más enredado. Entonces, es más, pongámosle ahí de título, pongámosle usar la tabla. Usar la tabla. Entonces, ¿en qué casos vale la pena usar la tabla? Porque tal vez vos puedes decir, mira, ese caso a mí no me gustó, está súper enredado. Pero la tabla sirve, por ejemplo, si a vos te preguntan algo como esto. ¿Cuánto vale el seno de 40? ¿Cuánto vale el coseno de 65? ¿Cuánto vale, no sé, el tangente de 27? Entonces, si a vos te preguntan algo como esto, ahí la tabla sirve un montón, es súper útil. Entonces, por ejemplo, ven este, a vos te ponen seno de 40 y la gente dice que es raro, pero se supone que nosotros ahora vimos que venía la palabra seno, coseno y tangente y te ponen un símbolo aquí, ¿cierto? Ajá. Aquí ya no te están poniendo un símbolo, te están poniendo un número. Entonces, la ventaja de que en vez de ponerte un símbolo te ponga un número es que ya yo me voy a ahorrar lo de hacer socatoa y hacer las fracciones y el opuesto y todo eso me lo voy a ahorrar. Porque si a mí lo que me ponen es un número, yo puedo llegar directamente, decir seno de 40, me voy a ir para la tabla. Entonces, ¿dónde está el seno? Perdón, ¿dónde está el 40? Entonces yo lo voy a buscar acá. 0, 1, 2, 3, sigo bajando. 37. Mm. Ah, lo que pasa es que esta tabla se brincó el 40. Dame un toquecito para buscar otra porque esa tabla viene incompleta. Vos sabes que yo creo que esta... Ah, esta me sirve. Ves que aquí en internet vienen varias. Servirá esta.
Ok, ok, creo que esta. Abrir imagen en la pestaña nueva. Ok, esta sí sirve. Entonces, te ponía un seno de 40, entonces aquí pongo voy buscando, voy buscando, voy buscando. Ve el 40 aquí donde está. Ajá. Bueno. Entonces, el 40 voy a encerrarlo. Aquí estaría el 40. Ya nosotros lo que nos preguntaban era el seno de 40. Entonces, ve que estas columnas dice seno, coseno y tangente. Como es el seno, entonces, ¿cuál es el seno de 40? Este, 0,643. ¿Lo viste? Ujú. Entonces, yo me vengo acá, 0,643, y lo anoto aquí. Y yo pongo, mira, yo ya sé que este es 0,643 y me ahorro hacer todo lo de las fracciones y todo lo demás. Ok, voy a hacer esta otra, coseno de 65. Entonces, coseno de 65, busco la tabla. ¿Y esta tabla va a estar en el examen, profe? Va a estar en el examen. Ok. Entonces, coseno de 65, busco dónde está el 65. Entonces, busco aquí, 65. Aquí está el 65. Entonces, esta es seno, coseno y tangente. Este es el coseno. 0,423. Entonces me vengo para acá y pongo 0,423. Ay, me equivoqué. 0,423. Listo. Y ahora vamos con... Ay, espérate, ¿cuál era el otro? Tangente de 27. Tangente de 27. Entonces, ¿cuánto te daría el tangente de 27? Tangente de 27, 0,454. Ah, no, el tangente es el último, 0,51. 0,51. Entonces yo me vengo acá y aquí pongo 0,51. Así es como se usa la tabla. Entonces aquí pongo 0,51. Ok. ¿Cómo lo dice? Esa sí está fácil porque es como de buscar. Sí, esa es como más directa, digamos. Así como directa. Pero voy a ponerte otro ejemplo parecido al otro. Digamos que a vos te dicen seno de... Te ponen un simbolillo ahí, cualquiera, todo lo más importante. Seno de... No te pueden poner algo así, pero no importa. Te dicen que eso es 4/5. Y te preguntan por el coseno. Esa. Entonces ve que te están pidiendo, te están dando el seno y te están preguntando por el coseno. Entonces, ojo lo que vamos a hacer. Aquí, para ahorrarnos hacer el triángulo y Pitágoras y todo ese enredo, yo este lo voy a pasar a decimal, ese 4/5. Entonces, ¿cuánto te daría 4 dividido entre 5? ¿Cuánto te da esa división? Voy. 4 entre Ujú. 0,8. 0,8. Entonces, ojo, yo en la tabla, es que esta era diferente porque yo buscaba el número y el número me llevaba a seno, coseno, tangente, aquí es al revés. Este lo voy a buscar, pero en la parte del seno, porque ve que el numerito de acá no lo tengo. Entonces, en la parte del seno voy a buscar el 0,8. Mm, Aquí está la tabla. Entonces, en la parte del seno, ¿dónde estaría el 0,8? Desde que se sale el ángulo, aquí dice seno. Entonces, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,7, 0,799 y aquí aparece 0,8. Pero sale con 19, ¿no? Sale con un Ah, 0,9, pero, o ok. sea, nunca te va a dar exacto a cómo te sale.
Ahora, aquí es decisión tuya, porque hay gente que dice, hijo de pucha, yo veo más cerca este, 0,799, que está más, casi que eso es 0,8. Eso es como cuando uno va a una tienda y algo vale 2.999. Sí, pues eso vale 3.000 pesos. Ah, cierto. O sea, está pero tan cerca que yo escogería este. Sí, como que no lo redondea. Como que uno lo redondea en la mente, porque ya este 0,8, bueno, en realidad este se pasa muy poquito. O sea, te voy a ser sincero, cualquiera de los dos no hace mayor diferencia. Digamos que yo escoja este de arriba. Entonces, el número que yo estoy usando es el 53. Ahora, el que te estaban preguntando era el coseno, ¿verdad? Ajá. ¿Y quién sería el coseno? El coseno, el de la Ujú. par. Este, 0,602, ¿cierto? Entonces, este lo pongo por acá y pongo que mi coseno sería 0,602 y terminé. ¿Cómo lo viste? Más o menos. Sí, ahí vamos. Ahora, voy a hacer algo que no es necesario, pero voy a hacerlo para que me entendas el porqué de este método. Ese ejercicio yo lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer con la tabla, sino que lo voy a hacer a pie, para que veas todo el enredo que hay que hacer y que veas todo el trabajo que me ahorra la tabla. Entonces, digamos que yo dibujé un triángulo. Ojo, en este ejercicio este triángulo no me lo dan, yo lo estoy dibujando. Ahora, te están dando este símbolo, ese que es un arroba. Yo lo voy a poner ahí en cualquier esquina. Ahí, por ejemplo. Y aquí yo voy a poner la palabra Socatoa. Y te lo estaba escribiendo mal, Socatoa. Entonces, a vos te están dando la fracción del seno. Entonces voy a agarrar por acá, te están dando esta primera parte de lo de Socatoa. Entonces, ve que en el seno te están poniendo 4 y 5. Entonces, en el seno se usa el opuesto y la hipotenusa. Quiere decir que este es el opuesto y que esta es la hipotenusa. Entonces, en este triángulo, el opuesto sería este de acá. Aquí pongo el 4. La hipotenusa sería este de acá. Aquí pongo el 5. ¿Sí? Y lo que te están preguntando es el coseno. Y en la palabra SOHCAHTOA, coseno es adyacente sobre hipotenusa. El adyacente es este de acá. Y la hipotenusa es este 5. El problema es que este no lo tengo. Entonces, como este no lo tengo que hacer Pitágoras. Y tengo que hacer hipotenusa es igual. Ve todo el enredo que tengo que hacer. Hipotenusa a la 2 menos cateto a la 2. Entonces voy a ir sustituyendo. Solo que aquí me equivoqué porque quiero una C. La que estamos averiguando es un cateto. Entonces, la hipotenusa es el 5, el cateto es el 4. Entonces, raíz de 5 a la 2 menos 4 a la 2. Entonces, 5 a la 2 sería 5 por 5, 25. Menos 4 por 4, 16. Hago la resta. 25 menos 16, eso nos daría 9. Y meto la raíz del 9 en la calco y eso nos daría 3. Ojo todo el enredo, nos daría 3. Ya yo tengo que este es un 3. Y ahora sí, nos pedían el coseno. Y el coseno es adyacente sobre hipotenusa. El adyacente es este 3. La hipotenusa es este 5. Entonces, el coseno a nosotros nos quedaría 3 entre 5. Ahora, vos me puedes preguntar, Di, pero este nos dio 3 entre 5 y cuando yo lo hice en la tabla me dio 0,602. ¿Por qué nos está dando diferente? Dividirte un toquecito de esto. 0.6. Llegamos a lo mismo. Llegamos al mismo Sí. 0,6. Lo que pasa es que nosotros, sin usar la tabla, tuvimos que hacer todo esto. Bueno, incluyendo esto. Todo esto fue lo que tuvimos que hacer. Y con la tabla, nosotros nada más hicimos esto. Y llegamos exactamente a lo mismo.
Ok, te ponen a resolver esa. Yo quiero que me digas qué se te ocurre hacer. Primero tengo que encontrar el cateto que falta. Porque vos decidiste hacerlo así. Ok, perfecto. Listo. O hay una manera más fácil. Como te digo, o sea, nadie te puede decir cuál es la manera más fácil. Eso vos lo decidís. Si para vos esa es la manera que se te ocurrió en este momento, es porque lo estás viendo más fácil. Está súper bien. Ok. Ujú. Pues para hacer el triángulo es que me quedan pero horribles. Ok. Ajá. Entonces ahora tienes que averiguar ese cateto. ¿Cómo lo averiguarías? Haciendo la fórmula de Ujú. hipotenusa más cateto. ¿Cómo era la fórmula? Creo que era Bueno, la raíz la C más 2 C a la 2 creo que era. sea la 2, ajá. ¿Y un más Más o un menos? un menos. Ok, sí estamos de acuerdo que es la fórmula del menos, pero en esa fórmula va primero la hipotenusa y después el cateto. Ujú. Entonces, h a la 2 menos c a la 2. Ahora, ¿por qué la hipotenusa primero? Porque al más grande le voy a restar el más pequeño, no lo puedo hacer al revés. Ok. Entonces, ¿cómo te iría quedando? Me quedaría el raíz, me quedaría 3 a la 2 Ujú, menos ujú. 5 a la 2. Ok, voy haciendo las potencias. Entonces, 13 a la 2. Menos 5. Serían 8. No, porque ahí estás haciendo la resta. Primero hay que hacer las potencias. Ah, a ver, ya se me Primero hay que estaba hacer, digamos, olvidando 13 eso. por 13. Ujú. Ok. 13 por 13. 39. Entonces Mm, sería Meten a calcular 13 por 13. Tiene que darte 169. 13 por 13. Extraño. 13 por 13. 169, sí, correcto. Ok. Pones el menos. Ujú. Ujú. ¿Y esto? 5 por 2, ¿verdad? Era? 5 por 5. Sí, sí. 25. Ok. Después haríamos la resta. Ok, 169 menos 25, 144. 144. ¿Y si le saco raíz a esto? 12. 12. Entonces quiere decir que este cateto es 12. Y ahora sí, ¿cómo te quedaría el seno del ángulo? ¿Qué harías? Poner la fórmula igual. Y te están pidiendo la parte del seno. O sea, te están pidiendo esta primera. Me quedaría el opuesto, Ujú, que es el 12. ujú. Y el adyacente es el 5. ¿De qué seno? Opuesto. Ah, Hipotenusa. hipotenusa. Ujú. Hipotenusa, el 13. Ese 12 13. sobre 12 sobre 13. 12 sobre 3. ¿Cómo lo viste? Bien. ¿Ves? Vos decidiste no usar la tabla. Y está perfecto. O sea, está perfecto. Lo que sí tengo que memorizarme mejor es lo de las fórmulas, que primero tengo que hacer las potencias y después la resta o la suma, porque se me Ajá. había olvidado eso. La ventaja de estas fórmulas sí, de no hacerlo con la tabla, son dos cosas. Primero, que te lo tira en fracción la respuesta. Y generalmente las respuestas vienen en fracción. Y después que estás repasando un tema que de por sí te va a entrar. O sea, esto es usar el mismo método para dos temas.
para no estar usando métodos diferentes en cada tema. Esa es la ventaja. La desventaja es que esto tiene más pasos, entonces lleva un poquito más de tiempo, pero igual el tiempo no es el problema. Ok. Esto que vamos a ver se llama ley de senos. Así se llama. Ahora, vos viste que en el tema anterior nosotros usamos seno, coseno y tangente. En esta nosotros tenemos una ventaja, solo vamos a usar seno, nada más. Aquí no se usa ni el coseno ni el tangente. Entonces aquí no hay que estar viendo cuál de los tres hay que usar. Aquí, no importa el que sea, siempre se usa seno. Ahora, ¿para qué sirve la ley de senos? Es una excelente pregunta. Esto se usa cuando nosotros tenemos un triángulo, nos ponen dos ángulos, nos ponen este lado y nos preguntan otro lado. Entonces, se parece mucho a lo del teorema de Pitágoras. El problema es que el teorema de Pitágoras tenía dos cosas. Primero, que tenía que tener el cuadrito, y ese no lo tiene, y aquí no podría usar Pitágoras. Y después que el de Pitágoras te pide tener dos lados para poder averiguar el otro, y aquí solo tenemos un lado. O sea, lo vacilón de esto es que con solo un lado yo puedo averiguar otro. Entonces, voy a ir haciéndolo poco a poco. Ve, yo lo que voy a hacer es esto. A mí me están dando este 8, ¿ok? ¿Quién sería el ángulo opuesto del 8? Sería este 60, ¿cierto? El opuesto es el que está como enfrente, el que está del otro lado. Entonces, este 8 va a trabajar con el opuesto, que sería con este 60. Ahora, ¿quién sería el opuesto a la X? Sería este 70. Entonces, esta X, cada uno va a trabajar con el opuesto. Entonces, el 8 trabaja con el opuesto, que es este 60, y la X trabaja con el opuesto, que es este 70. Entonces, yo lo que voy a hacer es a dibujar dos fracciones. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a poner yo en esa fracción? Entonces, en esa fracción voy a poner el 8. ¿Con quién voy a poner el 8? Con el 60. Pero, como esto se llama la ley de senos, a los ángulos yo les voy a agregar la palabra seno. Entonces, no voy a poner 60, sino que voy a poner seno de 60. Listo. Ya hice esa primera. Ahora, ¿cómo voy a hacer la otra fracción? Entonces, en la otra fracción voy a poner esta X. ¿Y con quién voy a poner la X? Con el 70. Pero como es ley de senos, voy a poner la palabra seno. Seno de 70. ¿Cómo lo vas viendo? Más o menos. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a hacer práctica, pero de momento, o sea, esto primero es como para que vos lo vayas viendo, sepas que existe, vayas ahí. Okay. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Este seno de 60 y este seno de 70, yo los voy a buscar en la tabla, los dos. Entonces, seno de 60 y seno de 70. Entonces vamos a buscarlos en la tabla. El 60, aquí está. Y el 70, aquí está. Entonces, ¿cuánto es el seno de 60? Dice 0,866. ¿Lo viste aquí? Y el seno de 70 es 0,94. 0,94. Entonces, esos dos valores, yo me voy a venir acá y ve lo que voy a hacer. Yo voy a volver a copiar lo mismo. O sea, este 8 lo vuelvo a copiar, pero en vez de poner seno de 60, voy a poner lo que decía en la tabla. Que la tabla decía 0,866. En la otra fracción voy a poner la X y aquí, en vez del seno de 70, pongo lo que decía la tabla, que la tabla decía 0,94. ¿Cómo lo vas viendo? Sí, se entiende. Sí, perdón, es que estaba diciéndole algo a a mi Tranqui, tío. tranqui, no te preocupes. Ahora, ¿cuál va a ser el paso final? Entonces, en el paso final, nosotros siempre vamos a tener tres números. Siempre vamos a tener tres números y hay que averiguar esta X. Entonces, nosotros vamos a usar una técnica que se llama la regla del 3. Yo sé que tiene muchas cosas, pero cuando hagamos otro vas a ver que es sencillo. La regla del 3. ¿Por qué se llama regla del 3? Porque siempre vamos a tener tres números.
¿Y en qué consiste la regla del 3? Estos dos números, ve que estos números están como diagonales, como que uno está arriba y el otro está abajo. Los Ajá. dos números diagonales los vamos a multiplicar y el resultado lo vamos a dividir con el número que me queda aquí solo. O sea, en la cálculo que se metería es esto. Ay, hice un rayón. En la cálculo que metería es esto. 8 por 0,94 dividido entre 0,866. El dividido es que a mí me sale así en la cálculo, pero metámoslo un toquecito. Entonces, 8 por 0,94 dividido entre 0,866. Entonces, hacer un toquecito en la cálculo y me decís cuánto te da. Te dio como 8,68. Eso te dio. No. Sí, más o menos. Ok. No sé si te dio eso. Entonces, ese sería el resultado.